Roberto, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, ayer el Gobierno Nacional tuvo dos definiciones, una por la mañana con el tema del alejamiento de Schiavi y la otra a la tarde con la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de obligar por ley a Macri a que reciba los subterráneos, que fijan algunos criterios del transporte y que sirven para reflexionar sobre la política de transporte de la nación, de lo que ha sido hasta acá y de lo que podría llegar a venir hipotéticamente si es que hay una modificación, un cambio en la conducta del Gobierno Nacional, que debería significar algún tipo de alivio, de beneficio para el interior, porque hasta aquí la política de transporte a lo largo de la historia, a lo largo de 200 años de la historia en la Argentina, y se ha profundizado en estos últimos 8 años del kirchnerismo, ha carecido de un criterio federal, ha sido absolutamente centralista desde el diseño de las redes, tanto viales como ferroviarias, un diseño concéntrico diseñado con Buenos Aires como centro. Para acá ha priorizado los intereses de la capital federal y el Gran Buenos Aires en desmedro del interior. Y hay una cuestión concreta, como ser en el tema de los subsidios, que es una cuestión que ha tenido un manejo poco claro, al menos en la administración de Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. En el manejo de los subsidios, el gobierno nacional concentra todos los subsidios. Hay una proporción de 9-1 respecto a los subsidios que van al transporte de Capital Federal y Gran Buenos Aires con respecto al interior. Y esto lleva a que en el interior los cordobeses, los rosarinos, los mendocinos paguemos una tarifa de boleto como si en Córdoba de 3,20, cuando hasta hace poco el subte de Buenos Aires costaba 1,10, los trenes en Buenos Aires 1,50, 1,80, ahora el subte se fue a 2,50, pero bueno, ayer la presidenta insistió en esto de que el gobierno de la nación debe dejar de subsidiarle el transporte a los porteños, debe dejar de tener este privilegio, en conceptos que usó la propia presidenta, y habrá que ver si esto implica una modificación, un cambio en la estrategia del gobierno nacional respecto a una política que era errónea en cuanto a una discriminación que sufrían los habitantes del interior respecto a la capital federal, o simplemente se trata como una parte, como un capítulo más de esta pelea que está planteada con Mauricio Macri. Y el otro tema, el reemplazo de Schiavi por el intendente de Granadero Baigorria Ramos. Bueno, la verdad que sorprende que recién 2 semanas después el gobierno tome la primera decisión política concreta, después de una intervención formal de la empresa, de pedirle la renuncia digo, más allá que en la carta arguyó razones personales, ya Schiavi le habían comunicado que esos días estaban terminados en el gobierno nacional, digo, que tome una decisión concreta con la semejante tragedia que ocurrió. Pero semejante tragedia lleva a reflexionar de cómo ser. El tema del el tendido ferroviario está también concentrado solamente para Capital Federal y Buenos Aires. El interior ha sido severamente discriminado en el tema del transporte por los sucesivos gobiernos, pero en especial por el de los Kirchner. El menemismo prácticamente destruyó el sistema ferroviario y Kirchner en campaña, Néstor Kirchner en campaña, insistió que la clave, él decía, que como él venía de la Patagonia, y la Patagonia nunca se pudo haber desarrollado sin un sistema de trenes, él decía que la única forma de desarrollar el país era con un sistema ferroviario. Bueno, pasaron ya casi 9 años y ese sistema ferroviario brilla por su ausencia, no hay casi transporte de carga, hay muy poco transporte de carga, con lo cual se sobrecargan las rutas y con un mayor costo, como implica el transporte terrestre por vía, no más que terrestre, por las rutas, por camiones de transporte de carga, y también el transporte de pasajeros. No se ha avanzado prácticamente en nada en cuanto a la red ferroviaria. ¿Implicará esto tanto el cambio en transporte, que no parece por ahora implicar un cambio brusco en política, pero a lo mejor la llegada de nueva gente implicará abrir el concepto de transporte para que no solo sea un servicio público para Buenos Aires y Gran Buenos Aires? ¿Implicará también esta pelea con Macri la posibilidad de que se acuerde el gobierno nacional después de 9 años de que también tiene que subsidiar a los pasajeros, que es una persona tan necesitada el que toma el colectivo en Córdoba como el que lo toma en la capital federal, y es tan argentino el uno como el otro, ¿no? ¿Le pones tanta fe al secretario? No, digo... Un hombre de 36 años con poca experiencia política y nada en ese ámbito. Lo que sí
parece haber que, aunque no lo diga, porque es muy extraño que un gobierno, y menos admite un error, lo que sí parece haber una instancia de reflexión de que lo que se ha hecho en materia de transporte como servicio público no ha sido correcto y fundamentalmente no ha tenido, lo dijo ayer claramente la presidenta, no ha tenido un concepto federal. Habrá que ver. Se han dado cuenta, por fin. Habrá que ver si esto en realidad se concreta en los hechos. Gracias, Roberto.